Mira esta carretera. A un lado una pared de roca. Al otro cientos de metros de vacío. No hay espacio para dudar. Un giro mal calculado puede cambiarlo todo. Y esto es solo el comienzo. Existen puentes que tiemblan con el viento, caminos que atraviesan océanos y rutas talladas en montañas casi verticales. Algunas parecen imposibles. Otras fueron construidas donde la naturaleza nunca quiso dejar pasar a nadie. Hoy recorreremos las más extremas. ¿Te atreverías a cruzarlas? Bernina Express, Suiza y Italia. El silencio dura solo unos segundos. Después llegan el sonido de las ruedas y el reflejo de un glaciar sobre el cristal. El Bernina Express avanza entre montañas cubiertas de nieve, lagos de color turquesa y paredes de roca que parecen cerrar el paso. A más de 2.200 metros de altitud, esta línea ferroviaria conecta Suiza con Italia, sin utilizar un sistema de cremallera, una rareza para un recorrido con pendientes tan exigentes. Desde 2008 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por la forma en que la ingeniería se integra con el paisaje alpino. El recorrido enlaza viaductos de piedra, túneles excavados en la montaña y curvas que parecen desafiar la gravedad. El famoso viaducto helicoidal de Brusio permite que el tren pierda altura describiendo un círculo completo antes de continuar su camino. En invierno, la nieve cubre la vía y el paisaje cambia por completo en pocas horas. La montaña obliga a reducir la velocidad y cada curva se toma con precisión. Entre el blanco de los Alpes el viaje parece suspendido en el tiempo. Pero cuando desaparece la nieve, otro paisaje mucho más seco espera al otro lado del mundo. Tren del Hierro, Mauritania. El viento levanta arena, el sol domina el horizonte y una larga fila de locomotoras atraviesa lentamente el desierto del Sáhara. Es el Tren del Hierro de Mauritania, una de las líneas ferroviarias de mercancías más largas del planeta. Recorre cerca de 700 kilómetros desde las minas de Sowerate hasta el puerto de Nouadhibou, transportando enormes cantidades de mineral de hierro a través de un territorio donde casi no existen poblaciones. El trayecto se desarrolla bajo temperaturas extremas durante el día y un ambiente mucho más frío al caer la noche. El polvo del desierto cubre cada superficie
mientras el tren avanza durante horas por un paisaje que parece no terminar nunca. Para muchas comunidades del interior sigue siendo una conexión fundamental con otras regiones del país. La inmensidad del Sáhara transmite una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otro lugar. Sin embargo, incluso este océano de arena termina encontrándose con el agua. Y allí comienza una travesía completamente distinta. Puente de Pamban, India. El horizonte desaparece entre el cielo y el mar. Poco después, el tren abandona la tierra firme y continúa su recorrido sobre las aguas del estrecho de Pamban. Durante más de 2 kilómetros, la vía conecta la isla de Rameswaram con el continente, mientras el viento del Océano Índico sopla sin encontrar obstáculos. Desde las ventanillas solo se ven olas barcos de pesca y una inmensa superficie azul que rodea el puente en todas las direcciones. El primer puente ferroviario de Pamban entró en funcionamiento en 1914 e incorporó un tramo móvil para permitir el paso de embarcaciones. Más de un siglo después, una nueva estructura con un sistema de elevación vertical continúa cumpliendo la misma función con tecnología moderna. La sal, la humedad y el viento obligan a realizar un mantenimiento constante para garantizar un funcionamiento seguro. Cuando el tren cruza lentamente sobre el mar abierto, la sensación es única. Durante unos minutos parece que los raíles desaparecen y que el viaje continúa directamente sobre el agua. Georgetown Loop Railroad, Estados Unidos. El Georgetown Loop Railroad avanza lentamente por las montañas rocosas de Colorado, rodeado de bosques de pinos y laderas de granito. A simple vista parece un antiguo tren turístico. Sin embargo, esta línea nació a finales del siglo XIX para transportar plata desde las minas de alta montaña. En apenas unos kilómetros supera un importante desnivel gracias a un recorrido lleno de curvas cerradas, puentes elevados y pendientes cuidadosamente diseñadas. La imagen más impresionante llega en el Puente Alto del Diablo. La vía cruza una estructura metálica suspendida sobre un valle estrecho, mientras el vapor envuelve la locomotora y el eco resuena entre las montañas. Desde las ventanillas el paisaje cambia a cada curva y la sensación de altura acompaña todo el recorrido. Hoy funciona bajo estrictas medidas de seguridad y permite revivir una de las grandes obras ferroviarias del oeste americano. Pero las montañas rocosas no son el único lugar donde un tren parece desafiar la altitud. Mucho más al sur el viaje continúa todavía más cerca del cielo.
Tren a las nubes, Argentina. El aire se vuelve más ligero a medida que el tren asciende. Cada curva deja atrás un valle y acerca las montañas de los Andes. El tren a las nubes recorre la provincia de Salta y alcanza más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en uno de los ferrocarriles turísticos más altos del mundo. El paisaje cambia constantemente. Aparecen quebradas, desiertos de altura y extensas planicies donde apenas crece vegetación. El silencio solo se rompe por el sonido de las ruedas y el viento que recorre la cordillera. La línea fue diseñada durante la primera mitad del siglo XX como una extraordinaria obra de ingeniería para superar pendientes tan exigentes. Incorpora túneles, viaductos y largos zigzags que permiten ganar altura sin recurrir a una cremallera. El momento más esperado llega en el viaducto La Polvorilla, una estructura de acero suspendida a más de 60 metros sobre el terreno. Desde allí el horizonte parece no tener fin y las nubes quedan casi al nivel de las ventanillas. Todo el recorrido se realiza con protocolos de seguridad adaptados a la altitud y a las condiciones de la montaña. Pero donde los Andes impresionan por su inmensidad, la selva australiana conquista con otro tipo de belleza. Kuranda Scenic Railway, Australia. La humedad se siente antes de ver la selva. Poco después aparecen enormes helechos árboles tropicales y cascadas que caen junto a la vía. El Kuranda Scenic Railway atraviesa la selva tropical del norte de Queensland, siguiendo un recorrido inaugurado a finales del siglo XIX para comunicar la costa con las zonas mineras del interior. Durante el trayecto el tren avanza lentamente entre túneles excavados a mano, curvas pronunciadas y profundos barrancos cubiertos de vegetación. El punto más espectacular llega al cruzar el puente de Stony Creek. La locomotora pasa frente a una cascada que durante la temporada de lluvias desciende con gran fuerza a pocos metros de los vagones. El sonido del agua acompaña el recorrido mientras la vía bordea acantilados y miradores naturales. Más adelante aparecen las cataratas Barron, uno de los paisajes más conocidos de Australia. Todo el trayecto combina naturaleza e ingeniería en un entorno cuidadosamente protegido. Es un final perfecto para un viaje donde cada línea ferroviaria demuestra que incluso en los lugares más difíciles, el ser humano encontró una forma de seguir avanzando. White Pass y Yukon Route, Alaska y Canadá. En el extremo norte de América, una locomotora avanza entre paredes de hielo y montañas que parecen cerrarse sobre la vía. La ruta White Pass y Yukon comenzó a construirse en 1898 durante la fiebre del oro de Klondike.
Su trazado recorre 175 kilómetros entre Alaska y Canadá. En apenas 32 kilómetros, asciende desde el nivel del mar hasta casi 900 metros mediante curvas cerradas, puentes elevados y pendientes diseñadas para adaptarse a un terreno exigente. Desde los vagones el paisaje cambia sin aviso. Aparecen ríos verdes, barrancos profundos y cumbres cubiertas de nieve. El tren parece pequeño frente a la escala del entorno. Cada tramo se realiza bajo controles operativos y medidas de seguridad adaptadas al clima de alta montaña. Lo más llamativo no es solo la ingeniería. Es la forma en que la línea se integra en un territorio inmenso. Aquí avanzar no significa imponerse. Significa encontrar un paso y recorrerlo con respeto, sin alterar su equilibrio natural. Carretera del Karakorum, Pakistán y China. Hay carreteras que unen países. Esta parece unir mundos distintos. La carretera del Karakorum recorre más de 1.300 kilómetros entre Pakistán y China, atravesando algunas de las montañas más altas del planeta. Su construcción comenzó en 1959 y continuó durante décadas. En el paso de Khunjerab alcanza 4.693 metros de altitud. Allí el aire se vuelve más ligero y el ritmo del viaje cambia. La ruta cruza valles elevados, zonas de actividad geológica y paisajes dominados por roca, hielo y silencio. Conducir por este corredor exige atención constante y respeto por las indicaciones locales. El asfalto se estrecha, bordea laderas y reaparece entre paredes inmensas. Cada tramo se recorre con vehículos adecuados, planificación previa y autorización de las autoridades competentes. En pantalla, la carretera parece una línea oscura sobre un paisaje blanco y gris. Lo que más impresiona es la escala. Apenas hay referencias cercanas, solo montañas, distancia y cielo. Aquí avanzar no consiste en dominar el terreno, consiste en adaptarse a él, siempre bajo condiciones evaluadas y seguras. Carretera del Atlántico, Noruega. En la costa de Noruega, la carretera parece flotar sobre el mar. La carretera del Atlántico fue inaugurada en 1989 y conecta pequeñas islas mediante 3 kilómetros de calzada y varios puentes curvos. Durante su construcción, más de 10 tormentas obligaron a detener temporalmente los trabajos. El resultado fue una obra diseñada para convivir con el viento, la humedad y los cambios constantes del océano. En días tranquilos, el trayecto ofrece un horizonte abierto y una superficie marina casi inmóvil. Pero el ambiente puede cambiar con rapidez. El viento aumenta, las olas golpean las estructuras y la niebla reduce la visibilidad.
Por eso la circulación depende siempre de las condiciones y de las indicaciones oficiales. El puente de Storseisundet crea la imagen más sorprendente. Desde ciertos ángulos la calzada parece elevarse y desaparecer. Esa ilusión transforma un tramo breve en una experiencia difícil de olvidar. Aquí el paisaje nunca se repite. Todo depende de la luz, el clima y el momento exacto del recorrido, y cada cruce revela una versión diferente del mismo océano siempre. Leh Manali Highway, India. En el norte de India, una carretera desaparece durante gran parte del año. La ruta Leh Manali recorre unos 428 kilómetros a través del Himalaya y mantiene una altitud media superior a 4.000 metros. Durante el invierno, la nieve cubre los pasos y obliga a cerrar el tránsito durante meses. Cuando llega la primavera, los equipos autorizados despejan el camino y la conexión vuelve a abrirse bajo controles adaptados a la montaña. Desde los primeros kilómetros, el paisaje parece pertenecer a otro planeta. Las laderas secas, el suelo pedregoso y las cumbres moldeadas por el viento dominan el horizonte. El recorrido atraviesa pasos como Taglangla, situado por encima de 5.300 metros, donde el aire se vuelve ligero y cada esfuerzo exige calma. La carretera parece una línea mínima dentro de un territorio inmenso. Más que la distancia, impresiona la sensación de haber dejado atrás la rutina. Aquí avanzar significa medir el tiempo de otra manera y respetar los límites que impone la altitud. Dalton Highway, Alaska, Estados Unidos. El silencio aparece antes que el paisaje. La carretera Dalton recorre 666 kilómetros por una de las zonas más remotas de Alaska. Fue construida en 1974 para facilitar el mantenimiento del oleoducto Trans-Alaska y todavía conserva un carácter funcional. Los servicios son limitados y las distancias entre puntos de apoyo resultan enormes. En invierno, las temperaturas pueden bajar de menos 50 grados Celsius y la nieve borra casi todas las referencias del terreno. Conducir por esta ruta exige preparación, vehículos adecuados y atención constante a los avisos oficiales. El firme alterna entre grava, hielo y barro, mientras el cielo parece extenderse hasta tocar la carretera. En pantalla, el trazado se ve como una línea tenue dentro de un territorio inmenso. No hay tráfico continuo ni ciudades cercanas. Solo aparecen montañas, tundra y largos horizontes. Esa sensación de aislamiento es lo que define el recorrido. Aquí la carretera no domina el entorno. Apenas se encuentra una forma de cruzarlo con prudencia. La amplitud ártica convierte el recorrido en una experiencia precisa y diferente de cualquier ruta convencional.
Bealaghnabat, Escocia. En las tierras altas de Escocia, una carretera asciende como si siguiera la forma natural de la montaña. Bealaghnabat significa en gaélico el paso del ganado y conecta la costa con la península de Applecross. Su trazado supera los 600 metros de altitud mediante curvas cerradas y pendientes que aparecen sin previo aviso. No es un camino para recorrer con prisa. Obliga a reducir la velocidad, observar cada giro y respetar siempre las indicaciones locales. La historia del paso sigue visible en su diseño. Fue acondicionado en el siglo XIX sobre antiguas rutas utilizadas por pastores y todavía conserva esa lógica de adaptación al terreno. La carretera se retuerce entre colinas cubiertas de brezo mientras el océano aparece y desaparece a lo lejos. La niebla puede cubrirlo todo en pocos minutos y convertir el paisaje en una franja estrecha. Cuando el cielo se abre, la escala cambia por completo. Mar, montaña y valles quedan reunidos en una sola vista. El recorrido no impresiona por su tamaño, sino por su transformación constante. Aquí conducir significa aprender a leer el paisaje antes de cada curva. Cada cambio de luz modifica los colores del brezo y del agua, haciendo que el mismo trayecto parezca diferente en cada momento del día. Paso de Stelvio, Italia. En los Alpes italianos, una carretera convierte la montaña en una sucesión de giros. El paso del Stelvio alcanza 2.757 metros de altitud y concentra 48 curvas cerradas en su vertiente más famosa. Fue construido en el siglo XIX con una función estratégica. Hoy su trazado obliga a conducir con calma, respetar la señalización y adaptar cada maniobra a una pendiente que rara vez permite mantener un ritmo uniforme. La altura transforma la experiencia. El aire se vuelve más frío, el motor responde de otra manera y el paisaje cambia con rapidez. Desde los miradores, la carretera parece una figura geométrica dibujada sobre la ladera. Cada curva descubre roca, nieve y un horizonte más amplio. La circulación se realiza siguiendo las normas locales y las condiciones de apertura del paso. Lo más memorable no es la velocidad, sino la atención constante que exige el recorrido. Aquí cada giro rompe la rutina y recuerda que la montaña siempre marca el ritmo. Trollstigen, Noruega. Entre las montañas de Noruega, una carretera asciende siguiendo la forma del valle. Trollstigen fue inaugurada en 1936 y supera el desnivel mediante 11 curvas cerradas. A su alrededor aparecen paredes de roca, vegetación húmeda y cascadas que descienden desde las cumbres.
El espacio es limitado, por lo que cada vehículo avanza con calma y respeta las indicaciones establecidas para este tramo de montaña. El ambiente puede transformarse en pocos minutos y en cualquier momento del año. Las nubes bajan, la niebla cubre parte del trazado y la luz modifica por completo los colores del paisaje. Durante el ascenso, la cascada de Stigfossen acompaña la carretera y añade movimiento a una escena ya impresionante. Desde los miradores autorizados, el camino parece una cinta estrecha entre roca y agua. Lo más especial es su cambio constante. Ningún recorrido se siente igual al anterior. Incluso siguiendo las mismas curvas, el clima crea una experiencia diferente cada vez. Paso de Furka, Suiza. En los Alpes suizos, la carretera no acompaña al paisaje, se introduce por completo en él. El paso de Furka alcanza 2.429 metros de altitud y comunica valles de apariencia distinta. Su recorrido atraviesa laderas abiertas, zonas de roca y sectores próximos a antiguos paisajes glaciares. Durante el desarrollo de las rutas alpinas, este paso fue importante para conectar regiones separadas por la montaña. Hoy se recorre siguiendo las condiciones oficiales de apertura y las medidas de seguridad propias de la alta montaña. A medida que el vehículo asciende, la vegetación se vuelve más escasa, el terreno queda expuesto y el horizonte gana amplitud. A un lado aparece el glaciar del Ródano, cuya presencia recuerda que este entorno continúa cambiando. La carretera parece una línea fina entre pendientes, roca y cielo. El silencio también se hace más visible. Cada kilómetro modifica la temperatura, la luz y la percepción de la distancia. Lo más impresionante es esa transición continua. El viaje se aleja de los valles habitados y entra en un espacio donde la naturaleza ocupa toda la escena. Aquí conducir no consiste en apresurarse, consiste en observar, adaptarse y avanzar con respeto. Carretera de los Yungas, Bolivia. La carretera desaparece entre la niebla antes de que el valle llegue a verse completo. La ruta de los Yungas conecta La Paz con las regiones próximas a la Amazonía y desciende desde más de 4.600 metros hacia un ambiente cálido y húmedo. El trazado es estrecho y avanza junto a laderas cubiertas de vegetación. Por eso cada tramo se recorre con vehículos adecuados, atención constante y respeto por las indicaciones oficiales establecidas. El descenso transforma el paisaje casi sin pausa. En la parte alta dominan el frío, la roca y los cielos abiertos. Más abajo la humedad aumenta y la selva comienza a cerrar el horizonte. La niebla puede modificar la visibilidad en pocos minutos, mientras las cascadas añaden sonido y movimiento al recorrido. En pantalla, la carretera parece fundirse con la montaña. Lo más memorable es esa transición continua entre dos mundos.
Cada kilómetro cambia la temperatura, los colores y la sensación del viaje. Aquí avanzar no significa acelerar. Significa adaptarse al clima, leer el terreno y dejar que el entorno marque siempre el ritmo. Great Ocean Road, Australia. El océano aparece de golpe y acompaña el camino durante kilómetros. La gran carretera oceánica recorre unos 243 kilómetros por la costa sur de Australia, entre acantilados de piedra caliza, playas abiertas y pequeñas localidades. Fue construida entre 1919 y 1932 por antiguos soldados y se convirtió en un memorial al aire libre. Desde entonces, cada tramo combina paisaje e historia y una relación cercana con el litoral. La ruta cambia de carácter con frecuencia. A veces se abre hacia un horizonte inmenso. En otros puntos se ajusta a la roca mientras el viento llega desde el océano. Los tonos azules del agua contrastan con los colores dorados de los acantilados. El recorrido se realiza siguiendo la señalización y las condiciones oficiales. Lo más especial no es un solo mirador, sino la continuidad del paisaje. Cada curva revela otra perspectiva, y cada kilómetro mantiene viva la memoria de quienes levantaron esta carretera. Aquí pasado y presente avanzan juntos frente al mismo mar. Icefields Parkway, Canadá. Entre Banff y Jasper, la carretera se pierde bajo un horizonte de montañas. La carretera de los campos de hielo recorre unos 230 kilómetros por las montañas rocosas de Canadá. A lo largo del trayecto aparecen glaciares, lagos de colores intensos y valles que parecen extenderse sin límite. Su desarrollo comenzó en la década de 1940 y creó una conexión para atravesar uno de los paisajes alpinos más amplios de América del Norte. Los colores definen la experiencia. El azul de los lagos cambia con la luz, el hielo brilla sobre las laderas y los bosques forman una franja oscura junto al asfalto. La carretera parece pequeña frente a la escala de las montañas. Por eso el recorrido se realiza respetando los límites, la señalización y las condiciones meteorológicas. No hay un único punto que concentre toda la atención. Cada curva introduce una nueva forma de mirar el mismo territorio. El viaje deja de centrarse en llegar y se convierte en una observación continua. Aquí cada kilómetro invita a reducir el ritmo y contemplar el paisaje con calma. Sunny Pass, Sudáfrica y Lesoto. En el sur de África, una carretera asciende entre laderas verdes y curvas cada vez más cerradas.
El paso de Sani conecta Sudáfrica con Lesoto y alcanza 2.876 metros de altitud. Aunque el recorrido es corto, la superficie irregular y las pendientes pronunciadas exigen vehículos adecuados, conducción autorizada y atención constante. Cada tramo cambia de inclinación, por lo que avanzar depende más de la precisión que de la velocidad. A medida que aumenta la altura, la vegetación se vuelve escasa y el aire más frío. El valle queda atrás mientras el viento domina las zonas abiertas. Desde algunos puntos, la pista parece fundirse con la roca y desaparecer entre las curvas. Lo más especial llega al cruzar la frontera. El paisaje no solo cambia de forma, también cambia de ritmo. La entrada en Lesoto introduce otra relación con el territorio y con la vida de altura. Aquí el viaje no representa únicamente un ascenso. Es una transición entre dos ambientes que se transforman en pocos kilómetros. Transfăgărășan, Rumanía. En los Cárpatos una carretera se retuerce sobre la montaña como una cinta sin final visible. La Transfăgărășan recorre unos 90 kilómetros y alcanza 2.042 metros de altitud mediante una sucesión de curvas pendientes y túneles. Fue construida entre 1970 y 1974 con una función estratégica. Con el tiempo su trazado se convirtió en uno de los recorridos de montaña más reconocibles de Rumanía. Aquí cada tramo obliga a reducir el ritmo y seguir con atención las condiciones oficiales de apertura. El ascenso comienza entre bosques densos y avanza hacia zonas de roca expuesta. Más arriba el paisaje se abre y aparece el lago Balea, rodeado de laderas y reflejos fríos. Desde el aire, la carretera parece enrollarse sobre sí misma sin mostrar con claridad dónde empieza ni dónde termina. Lo más interesante es la sensación de descubrimiento constante. Cada curva cambia la dirección, pero también modifica la escala del entorno. Nada se revela de una sola vez. La montaña muestra sus formas poco a poco, mientras el vehículo avanza con calma. Aquí el trayecto no se entiende desde un mirador, se construye curva a curva. Cabot Trail, Canadá. En la isla de Cabo Bretón, la carretera sigue el contorno de la costa con una suavidad poco común. La ruta Cabot forma un circuito de unos 300 kilómetros entre bosques acantilados y zonas elevadas desde las que el océano permanece siempre visible. No destaca por pendientes extremas ni por curvas imposibles.
su fuerza está en la continuidad. Cada tramo se enlaza con el siguiente sin romper el ritmo del paisaje. A lo largo del recorrido aparecen pequeñas comunidades, miradores autorizados y entradas al Parque Nacional de las Tierras Altas de Cabo Bretón. El viento acompaña las paradas y el sonido del agua llega desde abajo. La carretera parece adaptarse al terreno en lugar de modificarlo. Lo más memorable es la sensación de calma. Aquí avanzar no produce prisa. Invita a observar cómo cambia la luz sobre el océano, cómo varían los colores del bosque y cómo el horizonte se abre después de cada curva. El trayecto termina siendo más que una conexión entre puntos. Se convierte en una forma de seguir el tiempo natural del lugar, sin alterar su equilibrio ni acelerar su ritmo. Col de Turín, Francia. En el sur de Francia, una carretera de montaña convierte cada giro en una decisión precisa. El Col de Turini alcanza 1.607 metros de altitud y es conocido por su larga sucesión de curvas cerradas. Durante décadas ha formado parte de competiciones de rally, siempre bajo organización oficial y controles específicos. Aunque el recorrido no es largo, exige atención constante, especialmente cuando la visibilidad disminuye entre bosques y laderas. El entorno cambia con rapidez. Los tramos cubiertos de árboles se abren de pronto hacia zonas más despejadas, mientras la calzada se estrecha y vuelve a girar. Desde arriba el trazado parece una cadena continua de curvas, cada una con una forma distinta. Lo más interesante no es la velocidad, sino la lectura del terreno. Cada giro obliga a observar, anticipar y adaptar el movimiento. Aquí conducir significa mantener una conexión constante con el paisaje, respetar el ritmo del camino y avanzar sin automatismo, siempre atento a lo que aparece después en todo momento y con prudencia. Paso de los Caracoles, Chile y Argentina. En los Andes, una carretera asciende como una escalera dibujada sobre la montaña. El paso de los Caracoles supera los 3.000 metros mediante una sucesión de curvas cerradas que se repiten a distintos niveles. Desde lejos el trazado parece multiplicarse sobre la ladera. Esta conexión entre Chile y Argentina atraviesa un territorio donde el viento, la temperatura y la visibilidad pueden cambiar con rapidez, por lo que el recorrido depende siempre de las condiciones oficiales. Vista desde arriba, la carretera forma una figura casi geométrica. El asfalto oscuro destaca sobre los tonos claros de la roca y convierte la montaña en una composición precisa.
Cada curva parece conocida, pero ninguna resulta idéntica. Esa repetición obliga a mantener la atención y a reducir el ritmo. Aquí avanzar no significa seguir una línea recta, significa ganar altura por etapas giro tras giro, mientras el paisaje cambia de escala. Lo más memorable es esa sensación de continuidad. El recorrido se construye poco a poco y exige adaptarse a un ritmo constante, sin apresurarse ni perder de vista el terreno, siguiendo la señalización, los límites y las indicaciones de montaña. Taroko Gorge Road, Taiwán. En Taiwán la carretera no bordea la montaña, entra directamente en ella. La ruta del desfiladero de Taroko atraviesa paredes de mármol casi verticales y túneles excavados en la roca. Su desarrollo comenzó a mediados del siglo XX y creó un corredor estrecho entre curvas, galerías y sectores donde la luz aparece de forma irregular. Cada tramo se recorre siguiendo las condiciones oficiales y los controles de acceso establecidos. El ambiente cambia a cada instante. La humedad cubre las paredes, el agua desciende desde lo alto y la vegetación crece incluso sobre superficies inclinadas. El contraste entre el mármol claro y el verde profundo transforma el paisaje en una escena poco común. Lo más impresionante es la sensación de atravesar la montaña desde dentro. Aquí la naturaleza no desaparece para dejar sitio a la carretera. Permanece presente a pocos metros. Cada curva recuerda que el paso es estrecho, temporal y condicionado por el entorno. Avanzar exige calma, atención y respeto por un paisaje visible que nunca deja de cambiar. Skipper's Canyon Road, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, una carretera estrecha sigue la pared de un cañón como si hubiera sido dibujada sobre la roca. La carretera del cañón de Skippers fue excavada a finales del siglo XIX durante la fiebre del oro y recorre unos 22 kilómetros con pocas modificaciones respecto a su trazado original. En varios sectores solo hay espacio para un vehículo, por lo que el acceso debe realizarse con operadores autorizados, vehículos adecuados y siguiendo las indicaciones locales. Avanzar por esta ruta exige calma. La superficie irregular, las curvas cerradas y la proximidad de la ladera obligan a medir cada movimiento. El polvo permanece suspendido, el sonido del motor rebota entre las paredes y el río aparece muy abajo entre tonos azules y grises. Muchas empresas de alquiler restringen su uso recordando que no es una vía convencional. Lo más impresionante es la sensación de concentración absoluta. Aquí no hay espacio para la rutina.
Cada tramo pide atención, experiencia y respeto por un paisaje que conserva casi intacto el carácter de otra época. El silencio del cañón amplifica esa sensación y vuelve cada kilómetro más intenso y memorable. Milford Road, Nueva Zelanda. En la isla sur de Nueva Zelanda, una carretera atraviesa paisajes que cambian antes de que la mirada pueda acostumbrarse. La carretera de Milford recorre unos 120 kilómetros entre Te Anau y Milford Sound, dentro del Parque Nacional de Fiordland. El trayecto comienza junto a lagos oscuros y valles amplios. Después entra en bosques húmedos y continúa hacia montañas que parecen acercarse hasta encerrar la calzada. Cada tramo ofrece una atmósfera diferente. El clima modifica el recorrido con rapidez. La lluvia puede aparecer de pronto y transformar paredes de roca en largas cortinas de agua. El aire se vuelve más frío, la niebla baja hacia la carretera y el sonido de las cascadas ocupa todo el valle. El paso por el túnel de Homer añade otra transición. La vía atraviesa la montaña y sale frente a un paisaje completamente distinto. Todo el recorrido se realiza respetando cierres, señalización y controles oficiales. Lo más memorable es su escala. La carretera parece pequeña frente a los bosques, el agua y las cumbres. Aquí no hace falta buscar un único mirador. Cada curva descubre una escena nueva y demuestra que el viaje completo puede ser el verdadero destino. Incluso las paradas parecen formar parte de una secuencia natural que nunca pierde continuidad ni fuerza visual. Passage du Gué, Francia. En la costa atlántica de Francia, una carretera obedece al mar antes que al reloj. El paso del Gois conecta el continente con la isla de Noirmoutier mediante un trazado de unos 4,1 kilómetros. Durante la marea baja, la superficie emerge y permite el tránsito dentro de horarios oficiales. Cuando el agua regresa, el camino desaparece por completo. Por eso señales y paneles informativos indican con claridad cuándo puede realizarse el cruce. La calzada aparece húmeda, brillante y rodeada por el fondo marino. Durante unos minutos, conducir aquí produce la extraña impresión de avanzar por un lugar prestado. Después el océano comienza a cubrir lentamente el asfalto. La transformación es silenciosa y progresiva. El camino pierde sus bordes hasta fundirse con el agua. Plataformas elevadas sirven como puntos de seguridad, aunque el recorrido debe iniciarse únicamente en los periodos autorizados.
Lo más sorprendente es esa dependencia completa de la marea. Aquí avanzar no consiste en acelerar. Consiste en comprender el ritmo del océano y elegir el momento exacto en que permite pasar. La experiencia depende de la paciencia de la información oficial y de aceptar que aquí siempre decide la propia marea cambiante. Guoliang Tunnel Road, China. En las montañas de la provincia de Henan, una carretera atraviesa la roca en lugar de rodearla. El túnel de Guoliang fue construido durante la década de 1970 por los habitantes de una pequeña aldea que buscaban una conexión permanente con el exterior. Excavaron más de 1 kilómetro directamente sobre la montaña, utilizando herramientas sencillas y un enorme esfuerzo colectivo. El resultado no fue una autopista moderna, sino un paso que transformó por completo la vida de la comunidad. Dentro del túnel, la percepción cambia por completo. Grandes aberturas excavadas en la pared permiten la entrada de luz natural y muestran el valle desde distintos ángulos. La roca oscura contrasta con el paisaje exterior y crea una secuencia visual única. Cada ventana parece un mirador integrado en la montaña. El recorrido se realiza bajo las normas y condiciones establecidas para preservar este lugar histórico. Lo más memorable no es solo la ingeniería, es comprender que esta carretera nació de una necesidad compartida. Aquí cada metro refleja la determinación de una comunidad que decidió abrir su propio camino hacia el mundo. Carretera de la montaña Tianmen, China. En la provincia china de Hunan, una carretera convierte la montaña en una sucesión de decisiones. El acceso a la montaña Tianmen recorre unos 11 kilómetros y asciende desde aproximadamente 200 hasta 1300 metros mediante 99 curvas cerradas. Cada giro modifica la dirección y obliga a mantener una conducción precisa. La carretera no busca el camino más corto, sigue la forma natural de la ladera y gana altura poco a poco hasta alcanzar la cima. Vista desde el aire, la carretera parece una cinta blanca enrollada sobre la montaña. El contraste entre el asfalto y la vegetación crea una imagen reconocible desde gran distancia. El número 99 tiene un significado especial dentro de la tradición china y aporta un valor simbólico al recorrido. Todo el trayecto se realiza bajo señalización y medidas de seguridad adaptadas a la montaña. Lo más llamativo es la sensación de continuidad. Cada curva prepara la siguiente y mantiene un ritmo constante. Aquí el equilibrio no aparece de una vez. Se construye lentamente giro tras giro mientras el paisaje se vuelve cada vez más amplio.